En este video voy a presentar el tema de la unidad 2, la acción, de la materia Teoría General del Proceso. Como introducción voy a explicar lo que es el concepto general de la acción, así como debidamente sus dos ámbitos en cuestión gramatical y del lado doctrinal. Asimismo, vamos a tener los distintos puntos de vista de diferentes autores en cuestión de sus teorías desde la clásica o tradicional y de la cuestión moderna o de su propia autonomía de la acción. Y asimismo vamos a explicar los elementos de la acción. Para comenzar, vamos a definir lo que es acción. La acción es el derecho, la potestad, facultad o actividad que una persona sujeta de derecho va a provocar a una función jurisdiccional. Como lo menciona Cipriano Gómez Lara en su libro, y ya he especificado, la acción va a ser de utilidad en el proceso en cuestión del conflicto o el litigio que dos sujetos activos, tanto el demandante como el demandado, van a unirse o vincularse por medio de un tercero. La acción va a ser sometida o va a ser la facultad de hacer o no hacer por medio de la persona que tiene ese derecho de actuar. En un concepto gramatical podemos decir que en su etimología de la acción es del latín actio onis, que significa el ejercicio de hacer. En cuestión gramatical vamos a tener tres tipos de acepciones, que son el sinónimo de derecho, en cuestión de vincularnos con la materia, en este caso es en acción procesal, en un sinónimo de pretensión y demanda. La pretensión va a ser que la persona se destine a llevar a cabo este derecho o su acción, y en cuestión de la demanda va a ser realizada por un órgano jurisdiccional. Por un sinónimo de facultad de provocar la actividad jurisdiccional va a ser la actuación o el intermediario del tercero por parte del órgano estatal, jurisdiccional o en cuestión federal. En un concepto doctrinal vamos a llevar a la doctrina como un conjunto de ideas que tienen diferentes conocedores en esta parte del derecho procesal. La doctrina siempre fue, desde una época antigua, una forma de imponer las reglas o las leyes a un cierto determinado lugar. Se sometían a las personas a cumplir con este tipo de derechos, y por lo tanto es en cuestión de que la acción era sometida a estas mismas. Como un, podríamos decir, subtema, siguen siendo las teorías sobre la acción. En este caso tenemos dos clases de teorías, que son la teoría clásica tradicional, o en siguiente caso es las modernas o de su autonomía. La acción clásica o tradicional va a surgir desde una antigüedad de la época romana en el siglo XIX. En ese entonces se establecían lo que son los glosadores. En materia de derecho romano vimos que ellos realizaban sus escrituras por medio de las glosas, y el derecho romano siempre fue vinculado a exigir el cumplimiento de las normas que se establecían, se van a imponer en ese lugar determinado. Y por lo tanto, la teoría clásica de la acción está vinculada entre ella misma. A comparación de una teoría moderna después, con el transcurso del tiempo, la acción se vuelve con su autonomía, porque se emancipa de la relación o de la sistematización clásica que era de la antigüedad. Para vincular los tipos de teorías modernas tenemos en este caso 5,
voy a explicar un poco lo que es la tutela concreta. La tutela concreta es un tipo de acción individual de una sola persona porque no va a involucrar al órgano jurisdiccional a ser un intermediario o tercero en solucionar el conflicto. Esta persona tiene, bueno, por así decirlo, va a querer solucionar el propio problema sometiendo a la contraparte o al sujeto pasivo para que cumpla con su deber. Este tipo de la tutela concreta no es un derecho o que esté vigente, no es el adecuado. De ahí podemos decir que tenemos el derecho a la jurisdicción. El derecho a la jurisdicción es la asistencia que el Estado te ofrece para que puedas comprender los pasos o procedimientos que vas a realizar para llegar a un proceso mediante el cumplimiento de tu acción. Tú vas a un órgano dependiendo del tipo de materia y vas a presentar el conflicto, el litigio, ya tienes la pretensión y se va a someter a la acción para proceder al proceso. De ahí tenemos el derecho potestativo. Esta clase de derechos va a ser la facultad que tiene el titular del derecho de tener un poder sobre la otra persona vinculada. Mas, sin embargo, esta persona no tiene la obligación de cumplir con este derecho. Sin embargo, se vincula entre ella y por cuestión del órgano no es necesaria una actividad jurisdiccional obligatoria. En cuestión del derecho abstracto de obrar. El derecho de abstracto de obrar va a ser de una manera de tener la facultad, pero no va a estar sometida a que se dé una sentencia favorable o infavorable. Simplemente solo va a estar la demanda y en cuestión del órgano jurisdiccional va a cumplir con ese derecho solicitado por la persona, el sujeto activo. La instancia proyectiva. Esta instancia va a ser como una clase de procedimientos que se solicitan al órgano jurisdiccional para llevar a cabo el proceso debidamente con su procedimiento adecuado. Tenemos 4 tipos de instancias, que son la instancia de la petición, en cuestión de la actitud o lo que vas a solicitar al órgano jurisdiccional. Tenemos la denuncia la crea ya sea oral o escrita por parte del órgano jurisdiccional. De ahí va la querella es las razones por las cuales se está llevando a cabo la petición. Y tenemos la queja, la queja es parte de la querella porque ahí nos va a especificar exactamente por qué sucedió este conflicto y cómo podemos solucionarlo. Por último, tenemos los elementos de la acción. Los elementos de la acción son los sujetos. En cuestión de la teoría clásica, se veía de una forma de sujeto activo al demandante y demandado, y como un sujeto pasivo al órgano jurisdiccional, porque solamente era un intermediario y él solo cumplía con resolver el conflicto, más no estar involucrado en la acción por ninguna de las partes. Simplemente se tenía que ver quién tenía la razón y llevar a cabo una sentencia favorable. Tenemos al objeto, que es el causante de buscar la solución del conflicto, y tenemos la causa de la acción, que fue la razón por la cual la persona tuvo la pretensión de llevar a cabo su acción. Y en una teoría moderna podemos decir que tenemos a los sujetos activo como el demandante y como un sujeto pasivo al demandado.
y el órgano jurisdiccional solamente va a ser un intermediario. Sigue el elemento del objeto, la razón por la cual se llevó a cabo este conflicto o no el acuerdo por ambas partes. La causa de la acción sigue igual en cuestión de que se va a buscar cuál fue la problemática y cómo esa causa de acción se va a llevar a resolver. Por mi parte es todo. Tengo la ficha bibliográfica la fuente principal de consulta fue el libro de Gómez Lara Cipriano, Teoría General del Proceso. Muchas gracias por su atención.